Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver la elasticidad cruzada de la demanda. Para este caso tenemos que definir a qué se refiere la elasticidad cruzada. Se define como la reacción relativa de la cantidad demandada de un bien ante el cambio en el precio de un bien relacionado. En otras palabras, se podría decir que estamos viendo la forma en que reacciona la demanda del bien X ante los cambios proporcionales en un bien Y. O podría ser al revés. Lo importante en este tipo de elasticidad cruzada es ver el efecto que genera un bien relacionado sobre algún otro que nosotros estemos estudiando. La forma en que se escribe o la forma en que se determina la elasticidad cruzada es un porcentaje de cambio en la cantidad demandada de Y ante un porcentaje de cambio en el precio de X. Aquí podemos ver la diferencia que tenemos con la elasticidad precio de la demanda. Eso lo podemos determinar en la siguiente fórmula. Por ejemplo, tenemos que la diferencia del bien o de las cantidades de X2 menos cantidad de X1 sobre el promedio de las cantidades de X2 más X1 sobre 2 por 100, podríamos nosotros determinar qué es el primer bien que estamos estudiando. Sobre el diferencial de los precios sobre el precio o el precio promedio de estos bienes. Por lo tanto, aquí podemos ver la diferencia con la elasticidad precio de la demanda. En la elasticidad precio de la demanda, nosotros veíamos cantidad de X entre el precio de X. A diferencia de esta elasticidad, estamos viendo el precio de un bien relacionado. Bien, cuando nosotros analizamos esta fórmula, podríamos darnos una cuenta básica. Es decir, existe la característica principal de la elasticidad cruzada y es que se debe considerar el signo. En este caso, nosotros tenemos que analizar que existen dos características básicas o dos clasificaciones fundamentales. La primera es que nos puede dar un valor positivo y por lo tanto nos indica que son bienes sustitutos. ¿Qué implica que sean valores positivos? ¿Existe alguna escala? En este caso no. Te puede dar un valor de 0.5, 0.8, 1, 2, 4, 15, etc. Pero tienen que ser valores positivos. También se pueden generar valores negativos y en este caso implicaría que son bienes complementarios. Lo mismo para este caso, pueden ser valores muy pequeños, pueden ser valores muy grandes, pero con simple y sencillamente la característica que son valores negativos. Existe otra característica que pueden darnos un valor de cero y en este caso implicaría que son bienes independientes y que temporalmente o quizás continuamente estos bienes son completamente independientes. Bien, el primer elemento que vienen siendo los productos complementarios. Por ejemplo, aquí tenemos que la elasticidad de XY nos da menos 1.24. ¿Ok? Si tuviéramos ese valor de menos 1.24, ¿cómo se estaría analizando o qué implicaría ese valor? Es el mismo enfoque que habíamos dado en la elasticidad precio de la demanda. Si aumenta 1% el precio del bien Y, disminuye la cantidad demandada de X en 1.24%. ¿Ok? O lo podríamos entender al revés. Si disminuye 1% el precio del bien Y, aumenta la cantidad demandada de X en 1.24%. Esa es la forma en la cual se podría interpretar el valor que nos da si es que nos surge un valor negativo. Los bienes sustitutos. Por ejemplo, tenemos aquí un valor de la elasticidad 0.87 con un valor positivo. Implicaría entonces que si aumenta 1% el precio de Y, la cantidad demandada de X aumenta 0.87%. Si nos damos cuenta, en los bienes sustitutos tienen el mismo efecto. Aumenta el precio del bien relacionado y aumenta la cantidad demandada del otro bien, a diferencia de los bienes complementarios. ¿Ok? Entonces, analicemos y tengamos mucho cuidado en ese aspecto. Vamos a ver un primer ejemplo para poder determinar cómo se utilizan esta elasticidad. Tenemos, por ejemplo, que la cantidad de queso para el 6 de mayo fueron 420 gramos y el precio del queso era de 90 pesos el kilogramo. Para el 15 de mayo se compraron 570 gramos y el precio era de 90. La cantidad de jamón para la primera fecha son 250 gramos a un precio de 160
Y para la segunda fecha son 400 gramos a un precio de 140 pesos el kilogramo. Bien, entonces obtengamos el porcentaje del cambio en la cantidad y el porcentaje del cambio en el precio. En este caso, tenemos que poner especial atención. Si un elemento, para poder obtener la elasticidad cruzada, debemos de utilizar el término o el supuesto ceteris paribus, es decir, que el otro elemento no esté cambiando. En este caso, si analizamos los precios del queso se mantienen, ¿ok? Son 90 pesos y 90 pesos en las dos fechas. Por lo tanto, ese precio no lo podemos utilizar para analizar lo que es la elasticidad cruzada. Utilizamos, por lo tanto, la cantidad de queso. En ese caso, no podemos utilizar la cantidad de jamón para el análisis, sino utilizamos el precio del jamón. De esta manera, entonces, ponemos porcentaje de cambio en cantidad de queso y porcentaje de cambio en el precio del jamón. De esta manera estamos relacionando el análisis de los dos bienes y podemos entonces determinar qué tipo de bienes son. Bien, si analizamos esto, si sustituimos los valores de 420 y 570 en la fórmula que nosotros habíamos visto anteriormente, nos da un valor de 69.76. Si sustituimos en el denominador el valor de 160 y 140, que van a ser los precios, en este caso el precio 2 es 140 y el precio 1 es 160, sacamos el diferencial y después lo dividimos entre el precio promedio, nos da un total de menos 13.33. Al momento de dividir 69.76 entre menos 13.33, obtenemos un valor de menos 5.23. En este caso, la primera característica que hay que analizar es que nos da un valor negativo. Implica entonces que si tenemos valores negativos, se refieren, por supuesto, a valores complementarios, o decir, bienes complementarios. En este caso, se puede decir que el queso es un bien complementario del jamón o que el jamón es un bien complementario del queso. ¿Por qué? ¿Cómo se implicaría o cómo se analizaría este valor que nos dio? Si disminuye 1% el precio del jamón, aumenta 5.23% la cantidad demandada de queso. En este caso, implicaría que si ahora, como disminuyó el precio del jamón, la persona, simple y sencillamente, como está acostumbrada a comprar jamón y queso, pues entonces prefiere utilizar más el sobrante del ingreso para comprar aún más queso. ¿Ok? Entonces, disminuye el precio del jamón y aumenta lo que es la demanda del bien, en este caso, relacionado que es el queso. La otra forma de entenderlo sería que si aumenta 1% el precio del jamón, disminuye en 5.23% la cantidad demandada de queso. Por lo tanto, dice el queso es complementario del jamón, o a la inversa. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, si el precio de un bien aumenta, la cantidad del otro bien disminuye. ¿Ok? Entonces, cuando veamos o encontremos valores negativos, implica que existe ese tipo de relación. Un bien aumenta en el precio y la cantidad disminuye en el otro. O a la inversa, disminuye el precio del jamón y aumenta en 5.23 la cantidad demandada de queso. Es decir, tienen efectos contrarios, por lo tanto hay que tener mucha atención, hay que poner mucha atención en este caso del comportamiento de los bienes. Bien, tenemos un siguiente ejemplo. Tenemos la cantidad de azúcar, el precio de azúcar, cantidad de esplenda y el precio de esplenda. Tenemos dos bienes ahí sumamente relacionados. Para el 4 de abril se indicaron que tenían 1.500 gramos o 1.5 kilos de azúcar a un precio de 24.50. Y para el 15 de abril se compraron solamente una bolsa de 900 gramos al precio de 24.50. La cantidad de esplenda se compraron 0 paquetes en un precio de 56.50 para la primera fecha y un paquete a 45.80 el 15 de abril. Obtengamos entonces lo que es la elasticidad cruzada. Pongamos especial atención. En este caso, el precio del azúcar se mantiene constante. 24.50 y 24.50. Por lo tanto, tenemos posibilidades de encontrar la elasticidad cruzada. La pregunta es, ¿qué pasa si en vez de tener 24.50 para el 15 de abril, yo tuviera 28.50?
o 29 o 30 pesos. Implicaría entonces que al analizar la elasticidad cruzada, yo estaría utilizando valores incorrectos. Por lo tanto, en ese caso, no puedo yo obtener la elasticidad cruzada. Si yo te presento valores que todos varían en cantidades para azúcar, cantidad para esplenda, precio de azúcar varía, el precio de esplenda varía todo el tiempo, entonces simple y sencillamente no se puede obtener la elasticidad cruzada, porque estamos violando el primer supuesto, ceteris paribus, es decir, lo demás constante. En este caso voy a analizar la cantidad de azúcar, porque sí varía, pero su precio del azúcar está constante, por lo tanto, el primer efecto o la primera reacción que tendría su demanda del azúcar debido al movimiento en sus precios del azúcar no se está viendo en este caso, ¿ok? Entonces, no tiene efecto el precio del azúcar sobre la cantidad del azúcar. Estoy viendo el efecto del otro bien relacionado, en este caso, de una marca con respecto a la cantidad de azúcar. En este caso voy a utilizar la cantidad de azúcar porque son bienes o son valores, perdón, que cambian y los precios del otro bien que es un sustituto precisamente del azúcar. Si analizamos este primer elemento, si sustituimos la cantidad 2, que es 900, menos cantidad 1, que es 1500, sacamos el diferencial y lo multiplicamos por 100, nos da un total de menos 50. Al hacer lo propio con los precios del otro bien relacionado, precio 2, 45.80, precio 1, 56.50, nos da un valor de menos 50.29. Es decir, sacamos o sustituimos toda la fórmula. 45.80 menos 56.50 sobre 56.50 más 45.80 sobre 2, y al obtener el promedio, hacemos la división y lo multiplicamos por 100. Por lo tanto, nos da que el cambio del precio de Splenda es menos 20.91. Cuando nosotros obtenemos la división de menos 50 entre 20.91, nos da un valor de 2.39. Entonces, de esa manera tenemos el valor positivo. Tenemos 2.39, implica que es un valor simple y sencillamente corresponden a bienes sustitutos. Entonces, ¿cómo se interpreta ese 2.39? Si disminuye 1% el precio del otro bien, de la otra marca que nosotros conocemos, la cantidad demandada de azúcar disminuye en 2.39%. A la inversa, si aumenta 1% el precio de la otra marca, que nosotros vemos en un sustituto del azúcar, la cantidad demandada de azúcar aumenta en 2.39%. ¿Ok? Entonces, si vemos la relación, es la misma. Aumenta el precio de un bien relacionado y aumenta la cantidad demandada de azúcar. Por lo tanto, tenemos ahí esa forma de poder entender las relaciones entre los dos bienes. Los bienes sustitutos, entonces, podemos ver que hay una relación positiva entre el precio del bien relacionado y la cantidad demandada del otro bien. ¿Qué implica esto? Implica, por lo tanto, que si el otro producto es más caro, yo dejo de comprar ese bien y entonces me voy a comprar un bien que esté relativamente más barato o que yo considere que me da mejor utilidad. De esta manera, entonces, nosotros podemos comprender que existen simple y sencillamente las relaciones entre los bienes que se pueden comportar como bienes complementarios o como bienes sustitutos. Nosotros en ocasiones podríamos utilizar esa forma. Podríamos generar algunos bienes que necesitamos comprar conjuntamente, o hay otros bienes que simple y sencillamente dejamos de comprar por cambiar de marca o por cambiar algún otro bien relacionado. Bien, si nos da un valor de 0, implicaría entonces que son bienes independientes y que por lo tanto no hay ninguna relación en el mercado. En este caso podría darse en algunos productos, por ejemplo, que son de áreas completamente distintas y que las personas las compran simple y sencillamente sin pensar o sin que tenga que ver la relación una con la otra. O en ocasiones coincidieron su compra, pero en general simple y sencillamente las personas no lo compran de manera continua y en la misma proporción. Bien, hasta aquí entonces nosotros vimos la clasificación de la elasticidad cruzada, vimos la forma en la cual se comportan, considerando el signo y por supuesto la interpretación que le debemos de dar a cada uno de ellos
considerando si es valor negativo, si es positivo o si nos da un valor de cero. Hasta la próxima.